Bien, vamos a hablar ahora de la leishmania cutáneo difusa. ¿Qué podemos decir de esta? También es denominada como leishmaniasis anérgica o pseudolepromatosa. Eh, esta enfermedad es muy rara. Fue descrita en Sudamérica tomando en cuenta las particularidades anatomopatológicas y parasitológicas por Convitz y Lapenta en 1945 en Venezuela. Y este caso que ustedes ven en la fotografía presentaba numerosas lesiones nodulares sin ulceraciones y que al frotis presentaban múltiples mastigotes, y una de las otras cosas que desde el principio se sabía era que la intradermosreacción era negativa. El agente etiológico está producida por la Leishmania amazonensis, ocasionalmente también por la Leishmania mexicana, la Leishmania venezuelensis y Pifanoy. En el viejo mundo es la Leishmania etiópica. El cultivo del parásito se desarrolla rápidamente, en 48 horas. El desarrollo es exuberante en los medios de cultivo tradicionales y como ustedes pueden observar en la diapositiva, hay masiva producción de promastigotes. Quiero decir que el cultivo es muy fácil y se desarrolla en gran cantidad. Estos racimos de promastigotes unidos por las colas o por los flagelos, si quieren, las vemos a la derecha directamente en multiplicidad de rosetas de promastigotes. Cosa que es diferente cuando hablamos, por ejemplo, de otro tipo de leishmanes. En el animal de experimentación produce importantes lesiones a partir de las 4 semanas de inoculación, lo que se viene a llamar las lesiones nodulares en guantes de boxeador, en los roedores, en el hámster o en el ratón blanco. Y en el humano, cuando se toma el frotis de las lesiones, se observa esto que está a la derecha. Directamente hay gran cantidad de amastigotes, de parásitos que pueden ser extra e intracelulares, que son muy fáciles de observar. Algo que debemos decir a propósito del vector: los insectos que son incriminados en la transmisión en Sudamérica son el Lutzomia flaviscutellata y también el Lutzomia olmeca nociva y la Nunes tobari anglet. A propósito de los reservorios, hay diferentes especies de mamíferos para la leishmania mexicana amazonensis. Son los roedores, marsupiales y carnívoros. Cuando hablamos de los roedores, el Dasyprocta, el Heteromis, el Ictomis, Orizomis y Proechilis. En Bolivia se ha comprobado Urgel en 1996 al Orizomis capito. Clínicamente, ¿qué es lo que ocurre? El parásito causa lesiones cutáneas en el inicio, eh, directamente similares a cualquier otro tipo de leishmaniasis. Pero este paciente, al tener una anergia, vale decir que tiene un gen del complejo HLA marcador de susceptibilidad, que da un defecto en el mecanismo de inmunidad celular. Especialmente este defecto es la supresión de parte de monocitos en la respuesta linfocítica específica ante el antígeno, vale decir, ante el parásito, lo que produce una enfermedad inmunosupresora. Decíamos entonces que hay una picadura, se hace una pequeña lesioncita, esta avanza, pero en vez de curar, esta se empieza a diseminar. Entonces, al debutar como lesión cutánea, como una úlcera primaria, se observan lesiones satélites masivas, cada vez que mayor número en diferentes partes del organismo. Presentan lesiones que son papulares, placas infiltradas, principalmente nódulos, y estas lesiones nodulares son lentamente se transforman en lesiones escamosas, rugosas, gruesas, placas queloideas, y por eso se les dice que son una especie de pseudolepromotos, dando o imitando a la lepra directamente. Insistir que la prueba cutánea de leishmanina o intradermosreacción de Montenegro es negativa. Los títulos de anticuerpos específicos en suero suelen ser altos. Se agrava constantemente y
tiene recidivas o recaídas sucesivas pese al tratamiento. Nunca se cura espontáneamente y es resistente a la terapia con medicamentos. Cuando hacemos la intradermosección, esta diapositiva ya la conocíamos. Ustedes se fijan a la izquierda, habíamos dicho que es negativo cuando se trata de la dismenorrea cutánea difusa, porque hay una inmunidad en la región, es nula. Los otros casos ya los habíamos visto directamente, entonces esto es lo más importante a retener. No atacan mucosas, no existe compromiso visceral, presenta alergia específica entre la intradermosección, es por cuarta vez que repetimos esto, presenta resistencia a la quimioterapia, cuando existen lesiones en la cara da una fasis leonina y evoluciona lentamente diseminándose por todo el cuerpo y no ataca las palmas ni las plantas de los pies. ¿Cuál es la experiencia de los casos de leishmania cutánea difusa descritos en Bolivia? Aquí ven el conjunto de pacientes, que son 5 directamente en todo este tiempo, más de casi 100 años, 80 años aproximadamente. Por eso decíamos que son muy raros. El primer caso fue descrito en 1948 por Prado Barrientos. Recuerdan que en Sudamérica el primer caso era en 1945, entonces en el 48, 3 años después, se había descrito. Era un paciente proveniente de los Yungas. En 1946 venía de Irupana, en la provincia de Yungas, tenía 42 años, era de sexo masculino y de profesión comerciante. Este era natural de la región altiplánica y comenzó su enfermedad 6 años antes con una úlcera en la pierna izquierda postraumática, con pápulas y nódulos y que se diseminó poco a poco. En 1944, cuando lo ve el profesor Prado Barrientos, presentaba entre 60 y 70 nódulos cutáneos que eran indoloros y, lógicamente, este profesional ensayó diversos tratamientos. Aquí tienen una nueva fotografías del caso donde la figura de lesiones eran muy parecidas a la lepra y era confundida por cualquier médico inexperto con eso cabalmente. ¿Qué más decir? Hay un segundo caso en Bolivia que el doctor Luis Balda en 1980 lo publica. Él indica que observa al paciente desde octubre de 1977. Este paciente provenía de Coroico, de la provincia de Nuevo Yungas, y tenía 68 años, era masculino, de profesión labrador. Su enfermedad empezó en 1965, o sea, tenía bastante años de evolución con pápulas en los lóbulos nasales que crecen y se vuelven nódulos y se diseminan por la cara, la mejilla principalmente, como ustedes ven, la frente, los párpados, la oreja. Hay lesiones nodulares aisladas, confluentes y placas infiltradas. También hay perforación del tabique nasal, orofaringe con infiltrado granulomatoso y alopecia de las cejas y de las pestañas. Pueden ver ustedes otro del mismo paciente, otras imágenes, y en la cual veremos placas verrucosas con algunos nódulos en los 3 últimos dedos del pie. Si hablamos de la histopatología que se realizó el paciente, en la parte superior derecha vemos la placa, hay abundantes cuerpos de Leishman y Donovan, y obviamente la intradermosección, que en esa vez ya la teníamos, en el IVA, es negativa. El paciente se niega a realizar otros exámenes y abandona el servicio de dermatología. Presumimos que este paciente llegó al exitus letalis posteriormente en su pueblo. Un tercer caso que me tocó ver en 1987, yo había vuelto de Francia muy después de mi posgrado, era un médico muy joven directamente y pude ver a este señor desde el inicio de su enfermedad, que fue en octubre de 1987. Este también provenía de Coroico, de la provincia de Noriungas, tenía 45 años, era de sexo masculino y era lavandero en una institución, una caja de seguro social. Este inició sus lesiones ulcerosas adquiridas hace 12 años antes, en la pierna derecha también, y que se cicatrizó espontáneamente, decía. Y después de muchos años aparecieron lesiones ulcerosas, sangrantes en las fosas nasales y pequeñas lesiones nodulares en la mejilla,
que se extendían lentamente. El señor ya no estaba en la zona yungueña, vivía en La Paz y lógicamente fue atendido por otro profesional que le dieron tratamiento con 50 ampollas de glucantime y múltiples otros tratamientos tópicos sin mejora aparente. Ahí es cuando yo la vi directamente y hicimos un frotis y encontramos gran cantidad de mastigotis y la intradermoreacción era dudosa. Y alguna vez dos profesores que vieron eso me dijeron, no, esta no es la leishmania cutáneo difus. Y yo insistía en que este era otro caso de leishmania cutáneo difus, pero que estaba en progreso. Por lo cual la duda era la intradermoreacción, que era un poco dudosa. Y yo veía que cabalmente mi diagnóstico era más por la cantidad de amastigotes que observaba en los frotis. Posteriormente se perdió, venía esporádicamente a que se lo tratara y en 1983 ya, esta es la foto de 1983, antes no había tomado estas fotos. Se atiende el paciente y nuevamente tenía úlceras, había aumento de volumen en la nariz, en los labios superiores, había pequeñas placas en las mejillas, como ustedes pueden observar. El laboratorio era la inmunofluorescencia que hicimos, era positiva, la intradermal reacción en esta ocasión era negativa totalmente, el frotis era con abundantes amastigotes por campo y lógicamente le remitimos a este paciente al seguro con resultados preliminares e indicaciones de volver, pero el paciente, después de que lo habíamos visto unas 4 o 5 veces, nunca más volvió y no sabemos su destino. El tercer caso, lógicamente, tiene aquí a la izquierda directamente la cantidad de amastigotes que había intracelularmente y extracelularmente. Hicimos también pruebas de cutis-reacción y a diferentes antígenos y la intradermal-reacción obviamente era negativa. Un cuarto caso, igual en la misma forma, empecé a ver en una mujer de 91 años. Ustedes tienen la foto en esta vez y caminaba ya con mi cámara fotográfica y la pude ver. La primera fotografía es la primera vez que están viendo también muchos colegas. Como verán, no tenía ningún tipo de aspecto de leishmania cutáneo difusa, pero cuando le hago el frotis hay gran cantidad de mastigotes e inmediatamente se me viene a la cabeza el diagnosticar leishmania cutáneo difusa. La intradermal-reacción que se realiza otra vez es dudosa o más negativa. La paciente cuando se rasca se le inflama todo el brazo, o sea, se vuelve rojo, no se hincha, entonces por eso decimos dudosa. Pero esta mujer volvió repetidas veces y cada vez que volvía su cuadro era mucho más grave. En la misma forma, era recién casada, tenía un bebé, su preocupación era esa. Le instauramos un tratamiento, pero sin resultado, y lógicamente después desapareció. El quinto caso lo vimos en 1993, en octubre, era procedente de Carrasco, de la provincia de Caranavi, y tenía 5 años. El sexo era femenino, obviamente era preescolar, y la enfermedad se inició en 1991 con una úlcera en el dorso de la muñeca izquierda, que ustedes pueden verla allí, aunque la fotografía está al revés, pero parece la derecha, pero bueno, ahí está la úlcera. Que cicatrizaba levemente con el uso de cremas y dosis inadecuadas de glucantime que le ponían en Caranavi. Un mes después de la primera lesión aparecen lesiones satélites vecinas en la cara, como ustedes pueden ver. Vino directamente al IVA, donde pudimos hacer el diagnóstico, otra vez basados inmediatamente en el frotis, que era lleno de amastigotes, y en esta ocasión la intradermoreacción era francamente negativa. Intentamos hacerle el tratamiento con glucantime, por lo cual internamos a esta niña en el hospital del niño, pero el responsable de infectología no me permitía hacer libremente los tratamientos que queríamos. Él quería seguir los protocolos estrictos y lógicamente no proporcionaban ni medicamentos, no me permitían el poderla vigilar como yo quería, la toma de muestras, etcétera. Entonces la sacamos y le internamos a costa nuestra a una clínica privada donde procedimos a hacer el tratamiento con antimonales pentavalentes. La niña mejoró
notoriamente, pero no desaparecieron todas sus lesiones. La úlcera cicatrizó relativamente, podríamos decir casi en un 80-90%, y después, bueno, volvió a su pueblo. A los 2 o 3 meses que volvió, otra vez estaba en las mismas circunstancias y finalmente ya no queríamos hacer tratamiento con antimonales pentavalentes. La niña se encariñó, lloraba mucho, teníamos muchos problemas. Estábamos buscando anfotericina B, se fue nuevamente y después de un tiempo de 6 meses más o menos, la familia volvió indicándome que había fallecido. Ustedes también tienen aquí la publicación en Transaction que hicimos. Ofertamos a uno de los colegas que recién había salido, el doctor Martínez, para que liderice esta publicación. Yo no tenía tiempo de escribir y directamente todo el equipo habíamos presentado este trabajo. Eso es lo poco que podemos decir a propósito de la leishmaniasis cutáneo difusa.